Ahora veamos lo que la palabra dice en Daniel capítulo 7, 9 y 10. Abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. La palabra dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos. Entonces, Israel va a heredar la tierra en la segunda venida de Cristo, y por esto tomará posesión de ella durante el milenio. Durante el milenio. Son los humildes, los judíos salvos, que serán guardados en el día del enojo de Jehová, y por lo tanto ellos pasarán al milenio para reinar con él. Sofonía, capítulo 2, el libro de Sofonía, capítulo 2, versículo 3, la palabra dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Así que el hecho de que estos 24 ancianos en Apocalipsis 4 son sacerdotes reales que reinarán en la tierra nos indica que son judíos y no gentiles ni cristianos, son judíos. Además, el número de ellos implica que son judíos, son 24, dos juegos de 12. El número de la nación de Israel es obviamente 12, debido a las 12 tribus que salieron de la familia de Israel. Así que parece que el 12 de los 24 ancianos son los líderes de Israel durante el Antiguo Testamento, los patriarcas, que eran 12 patriarcas. En Génesis 35, versículo 22 hasta el 26, la palabra dice, Génesis 35, del 22 al 26, la palabra dice: ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan y Neftali. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Es lo que dice Génesis 35, del 22 al 26. Entonces, el otro juego de 12, entonces sería el de los 12 líderes de Israel durante el Nuevo Testamento. Esto hace referencia a los 12 apóstoles, tomando en cuenta que Dios escogió a Matías para reemplazar a Judas, porque Judas se ahorcó, según Hechos 1, del 24 al 26, y según Proverbio 16, 33. Compare Hechos 1, del 24 al 26, con Proverbio 16, 33. Vamos a leer lo que la palabra dice en Mateo 10, del 2 al 4. Mateo 10, del 2 al 4, la palabra dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo,
Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y en Hechos capítulo 1, versículo 24 hasta el 26, vamos a leer la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 24 hasta el 26, la palabra dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar, y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Dios les prometió a los 12 patriarcas y también a los 12 apóstoles que se sentarían sobre tronos para reinar. Serán reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra, exactamente como lo vemos en Apocalipsis capítulo 4. Lo vemos ahí con los 24 ancianos en Apocalipsis 4:4. Dios dijo que serían reyes en plural, saldrían de los propios lomos de Jacob, luego llamado Israel, según Génesis 35:11. Los que salieron de los lomos de él fueron los 12 patriarcas, Génesis 35, del 22 al 26, siendo los patriarcas de Israel las cabezas de las familias y luego de las tribus. Parece que ellos son representantes de sus tribus sobre todos los pueblos de la tierra, porque Israel como una nación será la cabeza de las demás naciones de los gentiles, según Éxodo 19, del 4 al 6. Amén. ¿Qué dice ahora el Salmo 47:3? Salmo 47:3. La palabra dice: Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Amén. Además, Dios les prometió a los 12 apóstoles que están sentados en 12 tronos para reinar con Él, exactamente como vimos con los patriarcas. En Mateo 19:28, Mateo, abra su Biblia conmigo, en Mateo 19:28, la palabra dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Y por último, parece que los 24 ancianos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, porque Dios le da a ellos, a los 24, un lugar especial en su reino futuro. Vemos este trato especial en que los nombres de los 12 patriarcas serán inscritos en las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, según Apocalipsis 21, 10 hasta el 12. Vamos a leerlo. Apocalipsis 21, versículo 10 hasta el 12. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Los nombres de los 12 apóstoles serán inscritos en los cimientos del muro de la misma ciudad, según Apocalipsis 21:14. Dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres
de las 12 apóstoles del Cordero. ¿Te das cuenta? Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Por esto no hay que adivinar mucho, no hay que analizar mucho sobre quiénes son los 24 ancianos. No son representantes de la iglesia actual, sino de Israel. Son los 12 patriarcas, los hijos de Israel, y los 12 apóstoles judíos que Cristo escogió durante su primera venida. Amén. En el último versículo, gloria a Dios, de este primer pasaje de Apocalipsis capítulo 4, o sea, el versículo 5, vemos que del trono de Dios salen relámpagos, truenos y voces. Dice Apocalipsis 4:5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Entonces, de ese trono podemos observar que salen relámpagos, truenos y voces, como cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí. Este no es un trono de gracia, sino de juicio, porque estamos viendo los acontecimientos de la gran tribulación, los eventos que culminan en la segunda venida del Señor Jesucristo. Delante de este mismo trono de juicio arden 7 lámparas, que son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, según Isaías 11, del 1 al 2. Isaías 11, versículo 1 y versículo 2. Por lo tanto, ahora podemos observar la presencia, o sea, la manifestación del Espíritu en el tercer cielo. Este Espíritu ya no está en la tierra. Ya este Espíritu no le está hablando a las iglesias. No, sino que este Espíritu está en el tercer cielo. Ya no más en la tierra hablando a las iglesias y deteniendo la iniquidad, sino que ahora está en el tercer cielo. Sin el ministerio del Espíritu en la tierra, la corrupción de los hombres llega a su colmo. Llega a su colmo. Por eso es importante que usted analice estos primeros 5 versículos de Apocalipsis capítulo 4, que son los primeros 5 versículos que hasta ahora hemos analizado. En el próximo audio vamos a comenzar a analizar Apocalipsis capítulo 4 desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde. Les habló su hermano y amigo, Pastor Kelvin Figuereo. Bendiciones.